Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Voy a grabar una vez más una clase para la asignatura Teorías y Modelos 1 de la Universidad Atlántida Argentina. En esta ocasión, para sus tres sedes, yo lo venía haciendo para la sede de Mar de Ajó, pero en esta ocasión me tocó armar la clase para tanto la sede de Dolores como la de Mar de Ajó y Mar del Plata. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Darío Cornejo, soy docente de la asignatura ya desde hace 4 años. 4 digo bien. También estoy en otras asignaturas de la Facultad de Psicología. Y bueno, me dedico a trabajar en la clínica y en la docencia ya hace varios años. En esta ocasión vamos a empezar la unidad 5, a mi entender la unidad más interesante de toda la materia, no porque la materia carezca de interés, sino porque es con la que al menos yo me siento más identificado, que es la escuela humanista. ¿Sí? Así que durante aproximadamente media hora intentaré que sea eso. A veces me pasa que, bueno, un poco por las particularidades de los temas se me extiende un poco más y llego a los 40 minutos. En este caso intentaré que queden 30 minutos la clase para poder presentarles alguna caracterización un poco panorámica acerca de esta escuela, y solamente después, porque esto también va a pasar el sábado de esta semana, atención a la gente de Mar de Ajó, que esto yo no lo dije la vez pasada, el Zoom está programado para el sábado de esta semana a las 9 de la mañana. ¿Sí? Van a estar las 13 simultáneas y va a estar a cargo de la profesora Villarreal, Mercedes Villarreal, así que van a tener allí un complemento de lo que yo aquí esté presentando. Bien, escuela humanista, psicología humanista. Me pone muy contento poder hablar de esos temas porque es muy probable que muchas de las cosas que me escuchen decir aquí, que luego a lo largo de la materia se sigan estudiando, no se vuelvan a ver con mucha profundidad en el resto de la carrera, ¿sí? Al menos no de forma en detalle, en profundidad, sí quizás de forma tangencial. Es un poco la tradición iberoamericana que tenemos los psicólogos, ¿no? Quizás hacer cierto desplazamiento de estos enfoques y concentrar la formación, al menos de grado, fuertemente en el psicoanálisis o en la teoría cognitivo-conductual en algunas otras currículas, pero en su gran mayoría psicoanálisis. Entonces, de pronto, los desarrollos teóricos de una escuela como la psicología humanista son poco conocidos. Y sin embargo, en la historia de la disciplina, todo esto ha sido tan importante. Hay autores tan colosales, tan brillantes, que los vamos a ir viendo de a poquito, pero que uno apenas puede decir un ABC de cada uno de ellos y descuida mucho, porque son autores que tienen sus obras, que tienen sus publicaciones, que han hecho sus aportes, que han generado debates, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que han convivido, ¿sí? Los grandes teóricos de la psicología humanista han convivido de forma más o menos simultánea. Y hoy, bueno, como sucede un poco con la disciplina, ¿no? O sea, de las grandes teorías pasamos a los micromodelos en psicología. Yo creo que mucho de la psicología humanista hoy la podemos encontrar en algunos desarrollos, por ejemplo, del enfoque gestáltico o de las terapias de tercera ola, como se le llama, ¿no? La terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, diferentes derivados de la psicología cognitiva, algunas relaciones también con el psicoanálisis, ¿no? Con los desarrollos psicoanalíticos posteriores a Lacan. Creo que el humanismo se ha diseminado un poco en esos autores, en esas corrientes, pero ha producido en la historia de la disciplina un corte respecto de lo que hasta ese momento venía pasando. En la clase pasada habíamos hablado de la Gestalt, ¿sí? Del enfoque gestáltico, y cuando yo presenté el video, en mi caso, siguiendo un poco los lineamientos de los autores que trabajamos en la bibliografía, entendíamos la Gestalt como la tercera fuerza, ¿sí? En contraposición de lo que era el conductismo y luego el psicoanálisis. Perdón, haciendo mejor la secuencia historiográfica, el psicoanálisis, el conductismo y luego la Gestalt.
Pero con una salvedad, dije yo, la Gestalt debería ser incluida como un representante de un conjunto mayor que es el movimiento humanista. Bueno, lo digo acá de vuelta, ¿no? La tercera fuerza, hablando en términos más categóricos, debería ser identificada, según los desarrollos históricos, como el enfoque humanista, el movimiento humanista, la psicología humanista, de las cuales una de sus representantes es el enfoque gestáltico, pero no la única. ¿Contra qué surge esto? ¿Por qué esta idea de llamar al humanismo como una tercera fuerza? ¿Qué es lo que viene como a romper allí? Bueno, viene a romper básicamente con las tradiciones que hasta ese momento se venían como desarrollando, tanto de parte del psicoanálisis como de parte del conductismo. Viene a romper con muchos de sus postulados básicos, ¿sí? No solamente con su epistemología, que en algún punto también podríamos ubicarlo ahí, rompe con esta idea como del cientificismo, del conductismo, o quizás de la especulación teórica que constituyó un poco el corpus psicoanalítico. Sobre todo viene como a discutir, casi diríamos de una forma valorativa, la forma en cómo se entiende el ser humano desde esas teorías. Y en contra de una concepción negativa, mecanicista, reduccionista, determinista de estos dos modelos, el psicoanálisis y el conductismo, el movimiento humanista plantea una refundación del objeto de la disciplina, de la psicología, pero también de la ciencia en algún punto, entendiendo que plantearlo de ese modo sería como, o sea, reduccionista, determinista, mecanicista negativo, sería en algún punto como deshumanizar al ser humano. Es decir, despojarlo de aquello que lo constituye como un ser distinto del resto de las especies, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que básicamente caracterizarían al ser humano según el enfoque humanista? Bueno, los grandes tópicos, ¿no? El amor, la angustia, la libertad, la soledad, el sentido, la construcción de sentido, sobre todo en términos de la existencia. Y acá, por supuesto, como toda hija de su época, estas teorías tienen raíces filosóficas y coyunturas geopolíticas, sociales, culturales, que contribuyeron a que se desarrollen, ¿no? Es decir, no se pensó cualquier idea en cualquier momento de la historia del conocimiento, al menos en psicología, sino que cada teoría ha tenido su impronta cultural. Y esto no es hacer un reduccionismo culturalista, sino más bien entender que el conocimiento también está atravesado por cuestiones que son, ¿cómo decirlo?, ajenas a la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo? Ubiquémonos entre la década del 40 y la década del 50 del siglo XX. ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo cuando surge el enfoque humanista y entre ellos la psicología humanista? Bueno, la posguerra, ¿no? La humanidad espantada de sí misma, luego de lo que fue la experiencia del último gran enfrentamiento bélico hasta ese entonces, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, en donde millones y millones y millones de seres humanos fueron muertos, tanto en los campos de batalla como en la experiencia social más horrorosa que el ser humano fue capaz de crear. Esto es el Holocausto, los campos de concentración del régimen nazi. A medida que se iba haciendo una historia reciente de lo que fue los crímenes de guerra y todas las detenciones de las comunidades judías y los exterminios en los campos de concentración, se iba generando una suerte como de conmoción social de que el ser humano haya sido capaz de crear fábricas de muerte, como fueron los campos de concentración, en donde, lejos de ser como un acto impulsivo, el matar había sido una acción planificada, ¿no? El uso de la razón utilizado para la destrucción de una comunidad. Los crímenes generados en aquel entonces, la conmoción internacional que se produjo luego de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica que le siguió después, piensen en todo lo que fue el contexto de la Guerra Fría, ¿no? A partir de la
creación de estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética por el otro, y la amenaza reinante de que en ese entonces, hoy quizás también, pero bueno, quizás con ciertos reparos, pero en aquel entonces la amenaza presente de una destrucción masiva de la humanidad generó, por un lado, un gran desánimo social, grandes cantidades de poblaciones humanas desesperanzadas de sí mismas y del futuro mismo de la vida en la Tierra. Y luego, casi como si dijéramos un movimiento contrario, ¿no? de contraposición de esa desesperanza social reinante. Básicamente generado a partir de los movimientos contraculturales que, insatisfechos por el curso de las cosas, empezaban como a discutir que el ser humano no podía hacer solo eso, sino podía ser una máquina de matar, que había una humanidad que rescatar, que habían componentes humanos, propiamente humanos, que podrían llegar a caracterizar no solo parte de la experiencia humana, sino la esencia misma de la humanidad, ¿no? En términos esquemáticos diríamos, una defensa optimista, renacida, acerca de que el ser humano es esencialmente bueno. Fue en esa puja casi filosófica, espiritual que se generó, que empezaron a surgir todos estos movimientos, y entre ellos el enfoque humanista en psicología, bueno, planteando justamente esto, ¿no? Una nueva forma de entender la esencia de la humanidad, es decir, el ser humano como aquello que en condiciones adecuadas, lejos de ser el lobo del hombre, como un poco lo citaba, no sé, Hobbes creo, poseía en sí mismo la posibilidad de ser naturalmente bondadoso, naturalmente comunitario, solidario, identificado y comprometido con el sufrimiento ajeno. Cuesta pensarlo en este entonces, pero imaginémonos, por ejemplo, sino porque esa casi internacionalización que tuvo el movimiento del hippismo, nacido en Estados Unidos, década del 60, del 70, que incluso hasta el día de hoy sigue presente, ¿no? Como ese espíritu de libertad y de defensa de condiciones positivas en el ser humano, que vendrían como a discutir que el ser humano es una máquina básicamente que responde a estímulos, es una tabula rasa sobre la cual el ambiente proyecta sus condicionantes, como plantearía el conductismo, o más bien que el ser humano es, como lo plantea el psicoanálisis, a grosso modo estoy hablando, un ser que está pulsado por traumas infantiles que solamente exigen descarga, ¿no? Que hay una puja en el interior de todo ser humano en donde Eros y Tánatos definen un poco el curso de las cosas. El humanismo va a plantear todo lo contrario, ¿no? No somos ni ese ser respondiente, ese ser vivo respondiente a los estímulos del ambiente, ni somos ese sujeto neurótico atrapado en sus conflictos sexuales. El ser humano es un todo que posee conciencia de sí mismo, que posee libertad, que posee capacidad de elegir, que posee la experiencia de la angustia, por supuesto, pero también la posibilidad de hacer algo con eso en términos constructivos. Esas son un poco las cosas que van a defender los humanistas, fuertemente apoyados en dos tradiciones filosóficas que están haciendo un poco de fondo sobre esta teoría, ¿no? Es decir, donde la psicología humanista es la figura, siguiendo las leyes de la Gestalt, de fondo tenemos las raíces filosóficas que la sustentan. ¿Cuáles son esas? Bueno, básicamente el existencialismo y la fenomenología. Esto está en los textos, yo no voy a profundizar mucho ahí, no es un campo mucho de mi competencia. He leído algunas cosas de filosofía fenomenológica o existencial, la verdad que no las manejo con mucha precisión, pero sin ser un experto, uno entiende con bastante claridad por qué son justamente esas tradiciones filosóficas y no otras las que dan sustento a la psicología humanista. Porque bueno, plantean justamente el ser humano de carne y hueso, en el centro de la escena, ¿no? Y la comprensión de la experiencia humana en el centro de la escena del estudio científico. Incluso
van a defender, los movimientos humanistas en psicología, una búsqueda de flexibilidad en las metodologías, en las conceptualizaciones, incluso en las intervenciones, para entender lo real de la experiencia humana, incluso si eso supone una pérdida de exactitud metodológica, ¿no? Una pérdida de exactitud racionalista que en ese entonces estaba como siendo lo que caracterizaría a la ciencia en sí misma, ¿no? Esa experticia del dato, esa casi diríamos esa primacía del método por sobre el objeto de estudio. Esto que se ha llamado como el cientificismo, ¿no? O sea, esa idea como de que todo tiene que estar cuantificable, medible, manipulable, experimentable, ¿no? El humanismo va a discutir fuertemente esa idea, va a decir el ser humano no puede ser estudiado en un laboratorio, quizás sí, porciones de la experiencia humana pueden ser estudiadas bajo un laboratorio, pero lo que es la experiencia más significativa no puede ser medida, no puede ser evaluada según los métodos clásicos de la ciencia y debe ser comprendida a partir de el entendimiento de la singularidad de cada sujeto en función de la construcción de sentido que hace sobre su mundo, ¿no? Es decir, el sujeto por sobre el resto. Y la conciencia, y acá también vuelven a ser como, si con la discusión respecto de la metodología científica se alejan del conductismo, con la discusión acerca de la conciencia como aquello que es más importante incluso que el inconsciente, se van a alejar por supuesto del psicoanálisis. Y van a entender la conciencia, quizás repito algo de lo que dije de la Gestalt, pero porque estamos hablando de valoraciones conceptuales similares, van a entender la conciencia como lo que es esencial en la experiencia del ser humano, no como un velo a descubrir, a desglosar en sus componentes más ilusorios y poder arribar a una verdad reprimida, como lo plantearía el psicoanálisis, sino van a entender que la conciencia puede ser considerada como lo propio del sujeto, lo propio del ser humano, y que la conciencia es básicamente, esencialmente, intencional, ¿sí? Esto es, que el ser humano se explica más por aquello que busca que por aquello que le sucedió. O como también decíamos en la clase pasada, que el ser humano es más un proyecto que un recuerdo, ¿sí? Que somos sujetos racionales, animales, obligados a la construcción de sentido, van a decir, que buscan incesantemente desplegar toda su potencialidad en comunión con otros. Y eso lo van a plantear como un axioma, ¿no? Como el ser humano es esencialmente constructivo, hay una potencialidad humana que tiende hacia su expansión constante. Y de allí se van a hacer derivaciones praxeológicas tanto en educación como en la psicoterapia, como en el entendimiento de cómo deben funcionar los espacios de trabajo, o cómo debe funcionar cuestiones vinculadas a la familia o a la organización social en su conjunto, ¿no? El enfoque humanista ha tenido muchas derivaciones praxeológicas. En nuestro caso, quizás la que más nos interesa es la psicoterapia, que ahora voy a hablar un poco de eso. Entonces, si estamos diciendo que a diferencia del conductismo van a discutir el método y a diferencia del psicoanálisis van a discutir el objeto, esto es, ya no estudiamos el inconsciente sino la conciencia como intencionalidad, se produce esta ruptura teórica con esas dos grandes tradiciones psicológicas y se crea una nueva, ¿no? La tercera fuerza. Y en las pretensiones de unificación que han habido, como suceden básicamente con todas las teorías psicológicas, es decir, aparecen como grandes autores, plantean grandes ideas, empiezan a haber diferencias, se empiezan a producir ciertas discusiones respecto de componentes muy específicos de esas diferencias y se diseminan diferentes modelos, ¿no? Pero hubo en estos procesos, así como de construcción y desarrollo de teorías, pretensiones unificadoras respecto de este movimiento, ¿sí? Un movimiento humanista que en sus componentes encontramos diferencias, ¿sí? No son lo mismo los movimientos humanistas más cercanos a
al existencialismo en psicología, o no es lo mismo la psicología existencial que la psicología fenomenológica, no es lo mismo la psicología europea, que está quizás más cercana, bueno, justamente a los filósofos existenciales, que todo lo que fue la corriente norteamericana de la psicología humanista, no sé, Carl Rogers, Nutin, este otro que vamos a estudiar acá también, que es importantísimo, bueno, Rollo May como el fundador, uno de los principales fundadores de estos modelos. Uno que me gusta a mí muchísimo, que ya voy a hablar de él, que es Irving Yalom. Bueno, Abraham Maslow como el gran teórico de la motivación. Dentro de toda esa diferencia, de toda esa heterogeneidad que podemos identificar en cada uno de estas representantes del movimiento humanista, considerándolo como un movimiento, como un conjunto de teorías y de escuelas que coinciden en algunos puntos centrales, hubo intentos de unificación que dijeron, bueno, a ver, pongámonos un poco de acuerdo en qué coincidimos todos. Y es ahí cuando aparece, a ver, yo lo estuve buscando porque quería la cita precisa. A mí me gusta cuando se habla solamente con un apellido sin fecha. Ahí es cuando aparece un tal James Frederick Thomas Bungetal. No tengo ni idea cómo se pronuncia, yo lo pronuncio como se lee, Bungetal. Capaz que no se pronuncia así, pero bueno, me suena como que esa es la fonética del apellido. Esto sí lo sé, un psiquiatra, psicólogo norteamericano, ¿no?, que tuvo su PhD en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, y que fue, digamos, el primer presidente de la Asociación Americana de Psicología Humanista, que en 1963 plantean los grandes postulados de la psicología humanista, ¿sí? Esto que estamos hablando, esta pretensión unificadora que viene como a sostener que las grandes ideas que el movimiento humanista coincide, ¿no?, como aquellas en lo que todos están más o menos de acuerdo, serían básicamente estas. Están en los dos textos que ustedes tienen que estudiar, ¿no? Las cito como para tenerlas más o menos presentes. Son los 5 grandes postulados del movimiento humanista. El hombre como hombre es más que la suma de sus partes. Léase aquí de fondo el enfoque gestáltico, toda la importancia de entender el sujeto ya no como procesos mentales o como conflictos inconscientes o como conductas condicionadas, sino como un todo, ¿sí? 2. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Léase aquí de fondo esta cuestión de estudiar al ser humano en contextos humanos y no en contextos artificiales de laboratorio, no por desacreditar esos estudios, sino por entender que de fondo la posibilidad de arribar a una comprensión más precisa acerca de lo real supone el estudio de la experiencia humana en un contexto natural, en un contexto humano, como puede ser la familia, el trabajo, una pareja o la crianza, la educación, o sea, el aula, ¿no?, contextos naturales, naturalmente humanos. El hombre es consciente, tercer postulado, le hace la discusión que van a hacer respecto de la recuperación de la conciencia como centro, a diferencia del psicoanálisis. Cuarto, el hombre tiene capacidad de elección. A mí esa me gusta mucho, pues la defiendo bastante, porque lo que hay detrás es básicamente la idea de libertad, ¿no? Esto es, el ser humano es capaz de elegir independientemente de sus condicionamientos como de sus conflictos inconscientes, ¿sí? Esto es, que el ser humano no es básicamente aquello que responde a un estímulo condicionado, ni tampoco es aquello que repite incesantemente a partir de un trauma infantil, sino que, reconociendo esas dos parcelas de la experiencia humana, el ser humano nunca pierde un recoveco de libertad en su capacidad de elegir. A mí eso me parece interesantísimo para pensarlo como psicólogos, ¿no? Por ejemplo, cuando elegimos una pareja, estamos eligiendo en función de nuestro propio deseo libre, despojado quizás de componentes que vengan a hacer una repetición de modelos edípicos, o más bien lo contrario, estamos repitiendo incesantemente aquello que hemos vivido en nuestras experiencias infantiles y que solamente
por determinadas características de esas personas, cumplen con nuestros conflictos neuróticos. Ellos van a plantear justamente lo contrario, que el ser humano, lejos de ser alguien que está en una repetición incesante, tiene capacidad de elección, tiene capacidad de creación, ¿no? De libertad. Y por último, la más larga, el hombre, quinto postulado de la conciencia del movimiento humanista, el hombre es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y su reconocimiento de significación. Y acá se dice mucho, porque si hay algo que hoy está siendo como vanguardia, al menos en lo que es psicoterapia, es el entendimiento de la importancia de los valores en cada consultante psicológico para poder arribar a una correcta comprensión de su motivo de consulta. Es el entendimiento de la creatividad infantil, por ejemplo, o de la creatividad del ser humano en sus etapas adultas, como aquello que caracteriza quizás lo más original de la experiencia humana. Es decir, el estudio de todo lo que son los aspectos más sanos del ser humano, en contraposición del psicoanálisis, que es básicamente una teoría que se erige a partir del estudio de la patología mental. Y es intencional en sus propósitos, ¿no? Bueno, un poco acá de vuelta la idea de la intencionalidad, la conciencia como intencionalidad, la experiencia humana como proyectada a partir de un plan preestablecido que orienta la conducta a un sentido, un propósito. Y por último, el ser humano posee una capacidad de significación. Y esto es muy lindo, porque la idea de la significación, quizás nosotros, bueno, ustedes lo irán viendo en el curso de la carrera, la idea de la significación quizás nos remonta demasiado a los enfoques lingüísticos, en psicoanálisis, esta idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, toda una cosa que van a estudiar a partir de los desarrollos post-freudianos, sobre todo a partir de la figura de Jacques Lacan, un psicoanalista francés que reformuló buena parte de la obra freudiana. Y quizás el concepto de significación estamos demasiado como atrapados en ubicarlo dentro de lo que es el psicoanálisis. Y sin embargo, hay desarrollos mucho antes que plantean que la significación, esto es la construcción de sentido, es lo propio de la experiencia humana. ¿Y por qué? Y porque básicamente el mundo no tiene sentido. La experiencia en sí misma no es nada, ¿no? La existencia del ser humano en sí no está predefinida a partir de un plan divino o un plan universal, sino que más bien es el ser humano con su capacidad de construcción de sentido lo que le otorga significación a la vida. Y esto es paradójico, pero a su vez también es muy bello. Es esa capacidad de construcción de sentido lo que todos compartimos y a su vez lo que a todos nos diferencia. Porque cada construcción de sentido en cada sujeto es distinta. Es decir, si todo va bien, normalmente los seres humanos construimos sentido en nuestra vida, aun cuando nuestra construcción de sentido sea incluso opuesta a la de nuestros semejantes. Hay un libro muy lindo, que yo lo recomiendo, pero de primera línea, de un autor que lo podemos ubicar, pero sin dudas dentro del movimiento humanista, que no lo vemos acá, como decíamos, acá vamos a ver otros autores, pero en los textos igual se lo menciona en algún momento, que es el libro llamado El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra, si no me equivoco, era austríaco. Central en la formación de todo estudiante de psicología, quizás tan importante como estudiar, no sé, la interpretación de los sueños en Freud o como estudiar sobre el conductismo de Skinner. Estos son libros que a mi entender deberían plantearse como obligatorios en la biblioteca de todo estudiante. Y como sé que no pasa, lo aliento mucho. Por favor, lean ese libro en algún momento de su carrera, ¿no? Es un libro cortito, no tendrá más de 120 páginas,
que está dividido en dos partes, ¿no? En una parte, la experiencia de Viktor Frankl, él mismo como prisionero y condenado a un campo de concentración en Auschwitz, y una segunda parte en donde él desarrolla lo que es el enfoque de la logoterapia, que es muy bien como el modelo teórico que él propone a partir de sus desarrollos conceptuales y que encuadran dentro de lo que es la psicología humanista. Ese libro empieza y te da una patada en la cara al comienzo, porque él dice algo así, cito, pues lo recuerdo siempre, las primeras líneas como de la primera página. Dice: cada vez que yo recibo, dice el doctor Viktor Frankl, a un paciente en mi consultorio, en algún momento de esa primera entrevista le hago esta pregunta: dígame, señor, ¿y usted por qué no se suicida? Es una pregunta que en otro contexto verbal parecería violenta, ¿no? Si nos preguntaran a nosotros si por qué no te suicidas, te sentirías quizás un poco agredido a partir de esa pregunta. Pero ¿por qué lo plantea así? Porque él entiende que la construcción de sentido es lo que permite la experiencia de la vida. Y que en un contexto como el que él vivió, prisionero en un campo de concentración, a partir de lo cual vivió en primera persona los crímenes más brutales que pudo ser capaz de cometer el hombre, y él mismo perdió en esos campos de concentración sin saberlo, solamente lo supo después, a su mujer, a sus hijos, a su familia, le mataron a todos. Él estando como prisionero en un campo de concentración y no lo habían asesinado básicamente porque era médico, entonces era funcional como al cuidado de los obreros, él veía que había dos formas de habitar el campo de concentración. Estaban los que buscaban suicidarse y estaba por otro lado los que intentaban preservar su vida incluso en las peores condiciones, ¿no? En los campos de concentración no estaba permitido suicidarse, estaba permitido el asesinato, que es distinto, ¿no? O sea, en todo caso, el guardia, el opresor podía asesinar al oprimido, pero el oprimido no podía suicidarse a sí mismo, pero básicamente porque era mano de obra. Aún así, los campos de concentración, por lo que tengo entendido, estaban cercados, vallados, con cercas eléctricas. Entonces, ante un descuido de los guardianes, los mismos prisioneros, aquellos que no soportaban la experiencia del campo de concentración, se arrojaban al cerco y se electrocutaban, se suicidaban. Y estaban aquellos otros, entre ellos Viktor Frankl, que sufriendo quizás las mismas penurias, el hambre, el frío, el maltrato, la deshumanización, el destrato en su peor manera, persistían en un intento quizás alocado de sobrevivir en pro de poder el día de mañana reencontrarse con aquello que consideraron como más importante. ¿Qué es lo que diferenciaba a unos de otros? Plantea Viktor Frankl. Bueno, el sentido, ¿no? La construcción de sentido que cada uno tiene sobre su vida. Y aquellos que sobrevivían, aquellos que buscaban sobrevivir, porque muchos de los que intentaban sobrevivir eran asesinados, lo hacían básicamente porque tenían un propósito, un valor, y elegían algo, que en algunos casos era la patria, en otros casos era su ideología política, en otros casos era su religión, en otros casos era su familia, o en otros casos podía ser sus hijos, su pareja, sus padres. Muchos sentidos distintos, quizás muchos confluyentes, ¿no? O sea, combinados. Pero ¿qué los unía? Esa pretensión de que la vida tiene sentido si hay algo que se busca defender. Hay un propósito, hay algo que nos empuja a defender nuestra vida, incluso en las peores condiciones. Entonces, volviendo al comienzo, esta idea de que, bueno, ¿y usted por qué no se suicida? Esa pregunta fatal que le hacía Viktor Frankl a los pacientes, iba de la mano de esa idea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te sujeta a la vida? Porque probablemente vos sufras porque estés haciendo algo que no vaya por la vía de lo que vos consideras importante. Y a mí esa cuestión del desencuentro respecto de los valores,
de que uno puede organizar una vida que va incluso a contramano de lo que consideramos más importante, bueno, es algo que me parece como central a la hora de pensar un tratamiento o pensar la salud mental de una persona. Así que fíjense lo significativo que son estas ideas, ¿no? Y cómo estamos alejados de los conceptos conductistas y psicoanalíticos que hasta ese momento eran como los reinantes. Ya voy 35 minutos y me falta bastante, así que bueno, quizás dure un poco más. Lo lamento si se vuelve un poco plomo. Para mí esto es muy importante, por eso quiero por lo menos aprovechar todos estos minutos para poder darles un panorama lo más preciso posible de lo que se van a encontrar en los textos. Digo dos cositas más. A ver, tenemos otro autor llamado Gordon Allport, que es otro de los autores centrales dentro del movimiento humanista, que va a diferenciar dos formas de hacer psicología, ¿no? Y va a decir, bueno, la psicología humanista viene a plantear acá que lejos del estudio racional, empírico, sistemático, de detalle, debe más bien entender que el objeto de estudio de la psicología debe ser la experiencia del ser humano de carne y hueso. Podemos dividir todo el conocimiento psicológico que se ha desarrollado hasta aquí en dos grandes categorías, ¿no? La psicología nomotética y la psicología ideográfica. Palabras que parecen un poco extrañas, pero que en realidad dicen algo bastante preciso. La psicología nomotética es básicamente la psicología que no atiende a la singularidad de las experiencias individuales o de las experiencias grupales o sociales, sino que más bien buscan los patrones que comparten muchos individuos dentro de una población, ¿sí? Son como los estudios, por ejemplo, estadísticos en psicología, o aquellos que buscan identificar las leyes del comportamiento humano, ¿sí? Claramente podemos ubicar el conductismo más de este lado. En cambio, el enfoque ideográfico, va a plantear Gordon Allport, es aquel enfoque que viene a defender un poco la postura humanista, que es el estudio idiosincrático de la experiencia humana, ¿no? El ser humano tal como lo construye a partir de su propio mundo interno, a partir de su propia experiencia vital, a lo largo de todo su trayecto vital. Y él dice, la psicología no debe como rivalizar entre uno u otro, sino que debe sostener como una sana tensión entre ambos, ¿no? La psicología, para que pueda ser una ciencia del hombre, debe oscilar con cierta racionalidad entre los enfoques ideográficos y los enfoques nomotéticos, en donde es tan importante el dato estadístico como la comprensión de la experiencia individual de cada sujeto. Fueron pasando los años, la psicología humanista se fue ramificando en diferentes corrientes. Ese auge inicial que había tenido, década del 40, del 50, del 60, se fue un poco como opacando por el desarrollo de otros modelos. Al día de hoy diríamos que hay como una actitud humanista en muchos de los psicólogos, dentro de los cuales me incluyo, pero no nos reconocemos como propiamente adherentes a la escuela humanista, porque eso sería casi un anacronismo hoy. Es decir, si uno dijera yo desarrollo una psicoterapia tal como la pensó, no sé, el humanista que escribió en la década del 40, del 50, ¿no? En realidad hay tradiciones que se van como un poco rescatando, ¿no? Quedan como un poco las concepciones más generales de cómo entender la psicología. Yo creo que esta idea como de respetar lo nomotético y lo ideográfico es lo que mejor lo sintetiza. Pero a medida que esto iba sucediendo y que iban desarrollando otras corrientes en psicología, bueno, inevitablemente fueron también objeto de críticas, ¿no? Las tradiciones, las ideas humanistas. ¿Cuáles son esas críticas? Básicamente 4 podemos enumerar, están en los textos. Muchos de los postulados humanistas, primera crítica, muchos de los grandes conceptos humanistas carecen de validez empírica. Son conceptos que quedan más en el plano especulativo, en el plano metafórico, que en el plano del concepto operacionalizable. Esto lo van a discutir mucho los rogerianos, que Carl Roger, lo vamos a ver, es uno de los grandes humanistas que desarrolló una psicoterapia que más bien hacía una defensa muy precisa
de la combinación entre la psicología experimental y la psicoterapia de consultorio. Pero es cierto que muchos de los conceptos de los humanistas pueden llegar a carecer de ciertas precisiones teóricas. Quizás un énfasis excesivo en la subjetividad que llevó, según la crítica, a un rechazo de la psicología experimental, siguiendo esta dicotomía. Quizás una defensa demasiado enarbolada de la tradición ideográfica hizo que se perdiera la importancia de la tradición nomotética en psicología. Es decir, los humanistas, por ejemplo, demasiado focalizados en la defensa del estudio de la experiencia individual, descuidaron todos los aportes de la psicometría, de los estudios vinculados a la experiencia de laboratorio, a las leyes del comportamiento y demás. Una tercera crítica, que es esta vaga precisión de uno de los conceptos centrales de la psicología humanista, que es básicamente el autodesarrollo o la autopotencialidad. Fuertemente discutida, porque básicamente, yo dije autopotencialidad, por eso me quedé pensando, la autorrealización quise decir. La autorrealización como uno de los componentes centrales de la psicología, sobre todo de la teoría de la motivación de Abraham Maslow, un concepto vago que muchas veces se discutió, que nunca se supo muy bien a qué se refería, si se entendía como sinónimo de felicidad o como sinónimo de realización personal, o si era algo como que remitía más a la experiencia casi de éxtasis que puede llegar a vivir una persona a partir del desarrollo máximo de sus capacidades. O sea, quedó como un poco impreciso, entonces fue objeto de mucha crítica. Y por último, algo que a mí me parece muy interesante, quizás una defensa tan enardecida de los componentes bondadosos de la experiencia humana llevó a negar lo que es el contrario, ¿no? El estudio, por ejemplo, de la maldad, de la crueldad del ser humano. Esto dividía a los humanistas entre aquellos que reconocían como la esencia del ser humano como disputada entre una tendencia constructiva y una tendencia destructiva, y aquellos que planteaban que no, que es todo esencia constructiva, que luego se tergiversa, se envicia, se contamina por experiencias sociales adversas, sobre todo del plano, digamos, económico, ¿no? Como desfavorables, a eso me refiero. Son esas grandes 4 críticas que incluso hoy podemos seguir pensándolas, como las que han hecho que estas ideas que en su momento dieron mucho brillo, luego fueran un poco como desestimadas, ¿no? Y llegamos al día de hoy con una escuela que ha tenido su importancia dentro de la historia de la psicología, que se ha, como decía, diseminado en un montón de micromodelos, y que a mi parecer nos deja como enseñanza una forma que yo defiendo de entender nuestra labor como psicólogos, que nos aleja de entender los aspectos mórbidos, patológicos, empiciados del ser humano, y advierten con bastante ahínco, con bastante entusiasmo, que el ser humano a veces es mucho más de lo que podemos esperar de él, ¿no? Que hay en nosotros, como especie, la capacidad tanto de ser crueles como de ser bondadosos, que en condiciones adversas un sujeto puede cometer la peor de las mezquindades, la peor de las bajezas, como también puede cometer la mayor acción humana, que es básicamente ayudar a quien lo necesita, ¿no? No sé, me imagino un incendio de un edificio y están justamente aquellos que escapan y buscan preservarse, incluso si es a costa de que tengan que pisotear a otro para escapar, y también van a estar aquellos que cuando salieron busquen la forma de sacar a los que todavía están adentro, incluso si no los conocen. Yo creo que esas son las cosas que la psicología humanista pone un poco
en relieve, ¿no? Creer que a veces podemos estar muy por encima de esa concepción eh, tan endemoniada que se le asocia a la ciencia humana, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que hoy por hoy vale mucho rescatar, sobre todo en momentos en donde estamos viviendo quizás uno de los condicionantes más grandes que nos ha tocado vivir las generaciones que estamos como atravesando esta época, ¿no? En donde quizás nos hemos naturalizado tanto a contar muertes, en donde la experiencia del contacto con otros se ha vuelto peligrosa, en donde hay cierto temor a un contagio de una enfermedad que todavía no entendemos del todo, como es el coronavirus, pero también hay acciones completamente mezquinas que parecieran ser que lo niegan o lo descuidan, y en esa negación pueden llegar como a perjudicar incluso por muerte a un semejante. Entonces me parece que así como fue en su momento la Segunda Guerra Mundial, la madre de estas ideas humanistas que vinieron como a dar cuenta de que el ser humano no podía ser solamente eso, no podía ser solamente un soldado de batalla. Yo creo que hoy también tenemos que hacer un poco esta defensa de que el ser humano no solamente puede ser un sujeto individualista que busca el sálvese quien pueda, sino que también hay en nosotros la capacidad de poder ayudar a otro, y en ese ayudar a otro ayudarnos, ¿no? Como si fuera un proceso dialéctico, en donde lo que yo hago también repercute en los demás, y si en los demás repercute de forma positiva, a mí me repercute de forma positiva. Creo que eso es algo muy valioso a discutir hoy y a defender. Sí, quizás con el mismo fervor con el que estas ideas que acabamos de hablar fueron planteadas hace ¿cuántos? 60 años atrás. Bueno, voy a dejar acá. No dije muchas de las cosas que había notado, pero básicamente dije quizás las más importantes. El sábado van a tener la clase con la profesora Villarreal, van a tener el Zoom y seguirán las otras unidades. Bueno, espero que estén bien. Les dejo un beso a todos y a todas.